Vamos a seguir comunicándoles esta cuestión, pero para seguir con este tema, con cuestiones que son realmente preocupantes, desde acá de Pajaritos, hemos estado tratando temas de ajuste, temas de aumentos de servicio, situación económica para la industria, para todos los argentinos, y también hoy vamos a charlar particularmente sobre el vaciamiento de aquellos organismos que se encargan de gestionar los servicios, las prestaciones de servicios sociales, digamos, las políticas públicas para aquellos que más los necesitan, como lo es la ANSES. En este momento está siendo vaciado, están recortando todas aquellas políticas que eran para aquellos sectores que más lo necesitaban, pero para que nos cuente un poco más sobre el tema tenemos a Constanza Alonso, ella pertenece a la Regional GBA Sur 2 del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria. Constanza, ¿qué tal? Te saluda Verónica Schneider desde acá de Pajaritos. Hola, buenas tardes, Verónica, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto, Constanza. Bueno, para ponernos un poco en tema, ¿cómo está la situación de la ANSES en este momento? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vaciamiento de este organismo? Mira, la realidad es que ANSES es un organismo que no ha quedado ajeno a la implementación de todas las políticas que está llevando a cabo este gobierno neoliberal. Tenemos un claro retroceso en materia de seguridad social y en este caso atacando directamente el derecho social de las personas, de los sectores más vulnerables, de los que menos tienen, y puntualmente en estas 2 últimas semanas podemos hablar claramente, por ejemplo, el tema de la pensión por viudez, el tema de las pensiones por discapacidad y del programa de Progresar, que justamente era una política destinada en favor no solo de aquellos que menos tienen, sino en favor de la educación. O sea, es como que no hay interés en garantizar un derecho básico para cualquier ciudadano. El Plan Progresar, bueno, fue creado en el 2015 y desde el 2015 no recibe ningún tipo de actualización. Era un beneficio que se les otorgaba a los ciudadanos entre 18 y 24 años, que obviamente no, dentro de su contexto o grupo familiar no alcanzasen a cumplir con unos requisitos que digamos son 3 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy estaría el salario mínimo vital y móviles, si mal no recuerdo, son 6.810 pesos. Bueno, no tenían que tener ningún tipo de ese ingreso, superar ese monto, 20.430 pesos, y hoy por hoy, bueno, se encuentra suspendidos por una cuestión de aducen a problemas con el Ministerio de Educación. La realidad es que nosotros consideramos hoy por hoy, primero repudiamos desde nuestra organización sindical, repudiamos la decisión del gobierno nacional de aplicar este tipo de recortes sobre justamente el Plan Progresar. Fueron dados de bajas en el interior del país y en el conurbano 94.000 asignaciones, lo que implica que 4 de 10 estudiantes sobre un universo de 238.000 estudiantes dejaron de cobrarlo. Además de haber avanzado previamente, ¿no?, con las pensiones por discapacidad y las pensiones de viudez, bueno, ahora buscan profundizar un recorte en un área que es tan clave como la educación para nuestros jóvenes. Claro. Por supuesto, más allá de que nosotros también estamos en este momento en un problema paritario y estamos luchando por el tema interno nuestro de ANSES, que obviamente somos empleados del Estado, y tenemos que ajustarnos al convenio marco de frentes estatales que ya se firmó, que da un aumento de un 20% final a agosto. Tenemos una paritaria interna, pero bueno, tenemos problemas realmente que son claves y que son muy importantes dentro de nuestro organismo. Empezó a funcionar un programa que se llama Plan Belgrano, que tiene que ver con un sistema de ventanilla única, que para hacerlo brevemente es un achique del Estado, porque si uno tiene 10 organismos del Estado y recorta 4 organismos y los pone a trabajar en uno, claramente comienzan a haber 6 organismos. Y básicamente empiezan a implementar este sistema, que ANSES empiece a convivir con otros organismos del Estado, como son el Ministerio de Desarrollo Social, el RENAPER, el Ministerio de Economía, por los planes joven,
y el ANSES. Entonces, bueno, hay un claro achique con estas políticas neoliberales que lo único que hacen siempre es favorecer a los que más tienen en detrimento de aquellos que necesitan una protección realmente del Estado. ¿Vos creés que digamos, desde el gobierno quieren terminar de desmantelar el ANSES para solo quedarse con políticas que pretenden que salgan solamente del Ministerio de Desarrollo Social? Porque hay una diferencia entre ANSES y Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sí, pero sabes que, mira, claramente creo que no están a favor del organismo ANSES. Y yo creo que tiene que ver también por una cuestión ideológica y con una cuestión política. ANSES durante 12 años, independientemente del pensamiento político, de ideología de cada uno, fue el buque insignia de un gobierno. Y lo que están haciendo con este tipo de políticas, primero, es generar un caos y un malestar en la sociedad, porque parece como que el empleado de ANSES es el ineficiente, ¿viste? Es como que el ANSES pasa a ser, de ser el buque insignia, empieza no solo a perder identidad, sino quieren hacer parecer como que es un organismo ineficiente. Y en cierta forma, y en forma encubierta, que la propia sociedad se ponga en contra del propio organismo, porque hoy por hoy yo escucho notas de los medios hegemónicos que dicen: vine a ANSES, estuve 4 horas, no me pudieron resolver el problema, o no avisaron como corresponde, y la realidad es que todos los empleados de ANSES tienen no solo una alta capacitación para poder atender cualquier requisito de la sociedad, sino que además tenemos una sensibilidad social y una empatía con el público que creo que se refleja en otros organismos del Estado, pero propiamente en ANSES, cuando hablamos de seguridad social, de algo tan sensible como es la seguridad social, se duplica esa conciencia de clase y esa solidaridad con cualquier beneficiario. Para nosotros no son turnos ni son números, para nosotros son personas, y cuando se cae un plan o cuando empiezan a pasar como pasaron con Estado Igualdad, que claramente lo sacaron de ANSES y lo pasaron a lo que vendría a ser un programa Educar, Sociedad del Estado, es un achique de empleados y también es un achique de las prestaciones que nosotros podemos brindar. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en Jujuy, porque además nuestro sindicato, independientemente obviamente que somos un sindicato de ANSES, estamos en nuestra central obrera es la CGT. Nosotros conformamos la CGT, pero conformamos dentro de la CGT una pata que es la Corriente Federal de los Trabajadores. Y por supuesto no está de acuerdo con el desdibujamiento que hay del movimiento obrero, por lo menos que mantiene ese triunvirato. Y venimos acompañando a todos los sectores y somos un montón de sindicatos, somos 30 y pico de sindicatos que seguimos nucleados bajo la CGT, pero que nos manifestamos en contra de un montón de políticas que van en contra del movimiento obrero. Si uno pregunta si quieren hacer desaparecer el ANSES, hay evidencias muy claras. Desde el día 1, cuando se votó la ley Ómnibus en el Congreso, que venía el blanqueo de capitales, la famosa reparación histórica, que termina siendo una estafa y terminó siendo una estafa para la sociedad, que realmente la tienen engañada, porque la realidad es que si realmente había una decisión y voluntad política de pagar los juicios que ya estaban acordados, y antes venía apelando por una cuestión de ir focalizando prioridades, no apelar un juicio porque sí, apelar en base a una distribución de riqueza sin tocar los fondos de las jubilaciones de todos los argentinos. A partir de ese momento en que se votó la ley Ómnibus en el Congreso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una caja muy grande a la cual quieren acceder, creo que cualquier gobierno quiere acceder. En esa ley se votó que las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se podían vender, cosa que no sucedía en el gobierno anterior, claramente en el gobierno de Néstor y Cristina, que sí hubo una decisión, por ejemplo, política y económica de pasar de un sistema jubilatorio que veníamos de las AFJP, que claramente fueron una estafa para todos los argentinos,
volver a hacer un sistema de jubilación que sea público, de reparto e inclusivo. Creemos que vienen por eso, que van por eso, que están apuntando nuevamente a que vuelvan a aparecer, a hacer una reforma del sistema previsional, y que es como que no... Y mienten, sí. Y la gente tiene que saber que esto está pasando y que está en juego realmente las jubilaciones de los futuros jubilados. De movida, con el simple hecho de extender la edad jubilatoria, hay millones de pesos que, por ejemplo, el ANSES no tendría que poner el próximo año, o en 2 años, porque todos los jubilados que deberían jubilarse el próximo año no se jubilarían si se extiende la edad jubilatoria. Claro. Por ejemplo, ¿no? Te tiro como un ejemplo. Capaz es como que tengo muchas cosas para decir, pero que ver con el contexto económico y político que estamos viviendo hoy. Es muy interesante porque particularmente con los jubilados, digamos, hay un lineamiento ideológico que tiene que ver con los modelos neoliberales, que es cómo toman a nuestros abuelos, a nuestros viejos, como a nuestros adultos mayores. Digo, ¿cuál es la importancia? Sí, mira, te digo, tienen eso, que lo cual no pueden leer ni pueden tener la empatía social de saber cómo les gusta a las personas mayores que se lo llamen. Nosotros estamos en contacto con las personas mayores y las personas mayores están orgullosas que uno los llame viejos. Y cuando vos ves los discursos políticos, dicen los adultos mayores, cuando en realidad los adultos mayores, cuando les decís viejos, lo único que quieren es ser atendidos. Y suena como una mala palabra decirles viejos cuando ellos prefieren que se les digan viejos. Tal cual. ¿Entendés? O sea, hasta desde ese punto no saben lo que es tratar con la gente que está en una edad que de retiro, ni que pasan por todo este proceso. Entendés que todo lo que lucharon durante tanto tiempo y durante tantos años, hoy por hoy se les está escapando de las manos. Y sí, porque aparte, digo, nuestros viejos, lo que pasa es que para los sistemas capitalistas, para los gobiernos neoliberales, no son agentes de producción, no son agentes... Absolutamente. Entonces, ¿para qué les vamos a dar bolilla? Sería como una cuestión así, como lisa y llanamente, digamos, tienen la visión para el exterior, tienen la visión para otra cuestión, pero para las políticas dentro, como bien vos decís, hay un cierto recorte, y quería ir por eso. Hay un montón de factores que no solamente, que también incluyen al desfavorecimiento de estos sectores populares, los sectores que más lo necesitan. Los más vulnerables. Claro, los más vulnerables, que son las políticas de ajuste, el aumento de los servicios y la quita de las políticas públicas, hace un todo, ¿no? Absolutamente, o sea, a ver, sabemos que, y esto también lo digo yo, lo dice directamente la Constitución Nacional, de los derechos que nosotros tenemos, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Hay cosas que son básicas, ¿viste? El derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo. Hoy por hoy ellos toman esos derechos como si fuesen absolutamente nada, y es por eso que vemos, mirá, o sea, veo que hasta hace un rato, por la introducción, estuvieron hablando del tema de despidos y el tema de la situación económica. Vos imaginate con el gran ajuste que ellos están haciendo, porque realmente están haciendo un gran ajuste. Por otro lado, les conviene tener una mano de obra precarizada. Y por otro lado, la cantidad de despidos, la gente no se entera. Nosotros sabemos que hubo 600 trabajadores en PepsiCo despedidos la semana pasada. 180 trabajadores de una planta de Puma en La Rioja, 170, te estoy hablando de entre esta semana y la semana pasada, Sí, que 170 de una empresa Lancex de Zárate, 50 del Walmart en Sarandí, esto creo que fue del día de ayer, 25 de la gráfica Fangraph de Floresta, más cientos de despidos que están anunciados en Atucha. Hoy se sumaron 350 despedidos por el cierre de una empresa que se llama, no quiero pronunciarla mal, es Hutchinson, y si no que me disculpe y que alguien si sabe inglés, no hay problema, el gobierno, los CEOs del gobierno me corrija, en Martínez.
Y a eso le tenés que sumar el drama de todos los trabajadores que están siendo suspendidos, como por ejemplo el caso de una empresa de calzado gas, que es en Coronel Suárez, sí, cuyo cronograma de suspensiones, viste, los tiene realmente desde ahora hasta diciembre, no solo con esta incertidumbre de lo que no es no saber qué va a pasar, sino son 1.900 trabajadores, y 1.900 trabajadores implican miles de familias que se quedan sin un sustento, sí, sumado al terror del desempleo, sumado a los proyectos que hay para adelante gracias al Fondo Monetario Internacional y sus consejos de precarización laboral y flexibilización laboral, y querer meter este fantasma de los juicios laborales. Las culpas siempre están afuera y no miran lo que está pasando dentro del país. Y en realidad sí lo miran. ¿Sentís que les está saliendo todo muy bien? Sí. Y sí, ellos están cumpliendo a la perfección lo que vinieron a hacer. Claro, sí, ese es el plan, ese es el y proyecto. El Ministerio de Trabajo, lo peor, que el Ministerio de Trabajo, lejos de intervenir para cambiar el rumbo del debate económico y el debate social generado por toda esta política económica, convalida la injusticia porque lleva a situaciones límites de provocación. Ayer mismo hicieron fracasar las negociaciones del Consejo del Salario, decretando un salario mínimo vital y móvil que condena a millones de trabajadores a vivir en la pobreza. Lo que demuestra es que, viste, seguir perdiendo en tiempo con un gobierno que utiliza las instancias de diálogo y negociación simplemente como un instrumento de engaño, de dilatación, para favorecer únicamente a los sectores de gran capital. Eso pasa a ser ridículo. O sea, y te doy un ejemplo. Nosotros mañana, nosotros somos un sindicato de ANSES, somos específicos de seguridad social. Sí. Mañana mancomunadamente y conjuntamente con ATE ANSES, que está alineado, porque hay dos ATE, bueno, es todo un misterio, pero bueno, que está alineado a la idea de ATE Capital, vamos a movilizar, ¿no? Hacemos una movilización grande a Córdoba 720. Bien. Córdoba 720 es la central a nivel nacional de ANSES. Pero no vamos a movilizar únicamente por el aumento que podemos llegar a lograr o no en nuestra paritaria específica, que realmente es lamentable lo que firmaron, porque nos basamos en el convenio marco y de ahí tratamos de pelear algo en nuestra paritaria específica, que sabemos que es insuficiente ante la inflación que hubo y que hay, sino que también vamos a movilizar por el pase a planta permanente de compañeros que hoy por hoy están contratados y no logramos pasarlos a planta permanente. Vamos a movilizar también por las cuestiones de la seguridad de higiene en nuestro propio trabajo, pero también lo vamos a hacer por los jubilados, por las jubiladas, por los viudos, por las viudas, porque van a venir luego por la asignación universal por hijo, sí, porque todo lo que pasa a nivel social atañe a ANSES. Porque desde hace años las políticas de inclusión salieron de nuestro organismo. Y hoy lo que están haciendo es delucir a este organismo. Quieren que pierdan visibilidad, que pierda fuerza, y en cierta forma que ya deje de ser esto un organismo de seguridad social que te cumple una función proteccionista para pasar a ser, y como vos bien decís, incluirnos por ahí, seguramente dentro de algún otro ministerio, y que lentamente vaya desapareciendo la ANSES. Claro. Constanza, la verdad, muy acertadas tus palabras, tu análisis, el análisis que haces en términos económicos. Esperemos que, no sé, también las elecciones ahora legislativas puedan frenar, se pueda lograr frenar este avance en contra de las políticas públicas a favor de los sectores más vulnerables, ¿no? Mira, ojalá, yo creo que sea un momento, tiene que haber un punto de inflexión, ¿no? Creo que el gobierno de Macri claramente asumió mintiendo literalmente, y también creo que la elección pasada, por errores o por aciertos, también la hemos perdido. Yo claramente soy kirchnerista y soy peronista. Las hemos perdido por voto bronca, ¿no? Lo odiaron a Cristina y mucha gente decidió votar totalmente lo opuesto. Sí.
Ojalá, después de todo esto que estamos pasando, la verdad es que realmente siempre dicen, no, bueno, después de 30 años de un gobierno peronista, el gobierno peronista es lo que le da al pueblo. Claro. A ver, nosotros, y hoy por hoy yo siento, y perdón, porque como sindicalista queda mal, pero siento muchos compañeros dentro de nuestro propio organismo que son como desplazados, ¿entendés? Es como si, viste, son peones y se creen que son reinos. La realidad es que este gobierno gobierna para los ricos y no gobierna para las clases trabajadoras. No ha tirado una sola política, ni social ni económica, a favor de los que menos tienen. Al contrario, cada vez hay más pobreza y lo sabemos todos, lo vemos. Ojalá, mira, ni siquiera por una cuestión ideológica, ojalá la gente pueda hacer este pensamiento de decir, bueno, ¿estoy mejor o peor de lo que estaba antes? ¿Cuánto me da o no me da el bolsillo? Porque yo creo que si hoy hacemos una encuesta y preguntamos, ¿hubo algún despedido? ¿Conoces algún despedido en tu familia? Yo creo que todos tienen un hermano, un primo, un tío, un mejor amigo, un sobrino, algo que sí o sí se les afectó y se les modificó la vida. El trabajo es dignidad, o sea, tener un salario y poderle llevar de comer a tu casa, a tus hijos, creo que para cualquier compañero, para cualquier trabajador es lo primordial. En el momento en que ya no tenés ese dinero, y yo creo que aumentan un montón de cosas. Aumenta primero el desprestigio personal, o sea, es como no una desvalorización personal que uno siente cuando no tiene trabajo, pero a su vez también la impotencia de no poderle dar de comer a tus hijos, y es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo conozco muchos casos de compañeros que hoy por hoy no tienen trabajo, y la verdad es que es un quiebre moral, los quiebra moralmente. Sí. Yo creo que este gobierno le encanta o busca el quiebre moral, y busca que nos vayamos conformando con poco cuando no nos corresponde conformarnos con poco. Luchamos muchísimo para tener los derechos como trabajadores que tenemos hoy. Bien. Y es ahí donde tenemos que dar la pelea. Sí. Y creo que a través de la unidad y de la concientización estoy segura que vamos a poder lograrlo. No importa de qué partido político, no importa nada, importa la unidad y la concientización. Bien. Así que ojalá en octubre podamos tomar la decisión acertada y podamos ir con la cabeza fría, pero con el corazón, viste, caliente, y siendo sinceros con nosotros mismos. Sí, Constanza, muchas gracias por tu palabra, por tu reflexión. Esto me parece que es muy importante para que nos empecemos a cuestionar, empezamos también a reflexionar y a pensar qué es lo que queremos para el futuro del país. Así que te agradecemos desde acá, desde Pajaritos, y nos mantenemos en contacto, ¿sí? No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Verónica, gracias por el espacio. La verdad que son importantes tener estas posibilidades para poder contarles, porque a veces la sociedad no podemos llegar tan ampliamente a que toda la sociedad pueda escuchar, o parte de la sociedad pueda escuchar otras voces, porque hasta tenemos bloqueados, viste, los medios de comunicación masivo, ¿no? Entonces, si vos vas en contra del gobierno, sos un golpista por pensar diferente, y si no tenés posibilidad de enterarte de nada de lo que pasa. Bueno, estos espacios, la verdad que no solo los celebro, sino que también creo que como argentinos tenemos que darnos este debate, ¿no? La posibilidad de poder elegir, pero para poder elegir tenemos que saber qué es lo que pasa. Y bueno, por lo menos hoy acá, a través de tu programa, en El Pajarito, pueden escuchar esta voz de este representante gremial que trabaja en ANSES, que defendemos desde nuestro sindicato SECAFI, nuestro conductor Carlos Ortega, a todos los trabajadores, y que nos importa cada ciudadano, porque sabemos que cada despido y cada cosa, cada plan, yo tengo amigos realmente, te digo, y tenemos todos conocidos que cobraban el plan Progresar y que no les han liquidado desde el 20% que les corresponde del 2016. Sí, tremendo. Del 2016, aduciendo que hay un ruido entre lo que tiene que informar el Ministerio de Educación y la base de datos que nosotros tenemos. Es una vergüenza como las políticas públicas que no implementan políticas públicas. No, quieren políticas. Que desaparezcan. Exactamente. Bueno, quieren que desaparezca el Estado benefactor.
Es así. Bueno, Constanza, desde acá de Pajaritos siempre van a tener el micrófono abierto para mostrar, para decir, para reflexionar, y te agradecemos. Ya seguramente vamos a estar en contacto pronto para ver cómo viene este retroceso, y esperemos que sea en algún momento tenga algún avance de parte de los trabajadores del ANSES. Te agradecemos. No, gracias a vos, y para lo que necesiten a disposición, Verónica. Bueno, un hasta abrazo luego. enorme.